Bendecido día, queridas hermanas de oración e intercesión. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en este día. Ven Espíritu Santo, guía esta pequeña reflexión que vamos a hacer este día. Bueno, hoy, queridas hermanas, quiero hacer una reflexión sobre el libro, se llama Llamados a la adoración de Dios, y el autor es el padre Carlo Colonna. Es este libro. Hoy vamos a iniciar con el primer capítulo. El primer capítulo es Subir el monte de la adoración de Dios. Se trata de un camino espiritual que nos hará crecer en la dimensión de la adoración de Dios. Dejémonos tomar por el Señor para experimentar formas siempre diversas y nuevas del misterio de la alabanza y de la adoración del Padre. Iniciemos con un momento de oración, de alabanza y de adoración, siguiendo el Salmo 95. No pensemos en otra cosa que el Señor. Hemos venido para dar alabanza al Señor, no para presentar nuestros problemas. No se preocupen de ustedes mismos, preocúpense de Dios. Busquemos hacer el vacío de todos nuestros sentidos, de todo lo que tenemos, de todo lo que traemos en la mente, en el corazón, nuestras preocupaciones. De lo contrario, el Espíritu no podrá lavar en nosotros. Arrojemos nuestros afanes, nuestras preocupaciones en el Señor, para que se pueda desarrollar en nosotros la alabanza y la adoración. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Salmo 95, 1 al 2. Los primeros versículos de este salmo son una invitación dirigida a nosotros. Contienen una parte que debemos hacer nosotros. Alabar. Debemos hacerlo nosotros. A cantar con júbilo. Debemos cantar con júbilo nosotros. Desde la alabanza entramos en la contemplación. La contemplación es ver a Dios. Desde la contemplación pasamos a la adoración de Dios, donde nuestra mirada es dirigida puramente a Él, colmado de su luz, y nuestras rodillas se postran ante Él. A diferencia de la alabanza, donde nuestras manos son levantadas al Señor para proclamar su grandeza. Dios busca hombres dispuestos a ser sus adoradores. Yo estoy en medio de ustedes para proclamarles que esta es su voluntad. Esta es su llamada. Y como si Dios exhortase por intermedio nuestro, 2 Corintios 5, 20, es quien me ha dado esta responsabilidad, otorgándome a mí primero una poderosa llamada a la adoración de su nombre. Siento una misión: generar nuevos adoradores. La llamada a ser adoradores de Dios es universal.
como lo es también la llamada a la salvación. Pero si bien es cierto que todos estamos llamados a la salvación y a adorar al Padre en espíritu y en verdad, el Señor se reserva entre algunos hombres que oyen con poder esta llamada a ser adoradores de su santísimo nombre, por lo que toda su vida espiritual lentamente se concentra solo en esto. Entonces, la adoración de Dios no es una de tantas cosas, sino el compromiso principal. Ser adoradores no para el mundo, sino para Dios. Él quiere abrirnos a algo más alto, nos quiere para sí. Jesús revela a la samaritana el misterio de la adoración. Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Juan 4, 19, 26. Porque Jesús está en medio de nosotros. Él es la verdad y nos da el espíritu de verdad para hacernos conocer y adorar al Padre como lo conoce y adora a Él. El Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Monte y templo son dos elementos fundamentales para adorar a Dios. Se necesita subir al monte, no a un monte material, sino al monte del Espíritu. Y en el monte del Espíritu, ¿qué encuentras? La verdad, que es la morada de Dios, porque Dios tiene su templo en la verdad. Dios y la verdad son una sola cosa. Y la verdad se ha hecho carne y ha puesto su morada en medio nuestro. Se llama Jesús. Si en Cristo está la morada de Dios, entonces debemos entrar en Él para entrar en la morada de Dios. Entremos en el templo de la verdad. Por esto Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Juan 15, del 4 al 5. Entonces recibirás el Espíritu de verdad y serás conducido por Él a adorar al Padre en espíritu y en verdad. En esta generación perversa, en la que se adora a la serpiente, al diablo, a la magia, al sexo, a la droga, al dinero, Dios busca sus adoradores. Él los formará dándoles el espíritu de verdad. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran, lo adorarán en espíritu y en verdad. El motivo más alto por el que nosotros debemos adorarlo es porque Él es espíritu. Es el punto más alto de la revelación de Dios. De aquí nace la exigencia de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como es Él, así deben ser sus adoradores. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar y servir a Dios son dos actitudes generales que fundamentan el comportamiento del cristiano. El cristiano es un adorador de Dios. El cristiano es un siervo de Dios. Analicemos el texto del Benedictus. Se acordó de su santa alianza, de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia.
bajo su mirada durante toda nuestra vida. Lucas 1, 74, 75. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice Jesús. Servir a Dios en santidad y justicia, dice Zacarías. Dios va en búsqueda de semejantes adoradores y siervos. Por eso, nos concede el espíritu y la verdad, la santidad y la justicia por medio de Jesucristo. Si la Escritura usa espíritu y verdad para la adoración, significa que la adoración está particularmente ligada al espíritu y a la verdad, mientras que el servicio está ligado a la santidad y a la justicia. Luego, hay una tercera actitud del cristiano hacia Dios. Es el amor esponsal o filial, que son similares. Es el amor que une al marido a la esposa, el padre al hijo y viceversa. He aquí que Dios busca una esposa, busca unos hijos. Son los adoradores. Dios busca esposas, busca al alma como su esposa e hija. Dios es el esposo de su pueblo y está en medio de nosotros. ¿Cómo desposa el Señor a un alma? Él dice: yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Oseas 2, 21, 22. Tú tendrás la experiencia de mi intimidad. Anuncia a Dios al alma. Hay un misterio de Dios que se revela a las almas esposas. Él desposará al alma en la justicia y en el derecho, en la fidelidad y en la intimidad, así como sucede entre marido y esposa. En Oseas encontramos la experiencia de la intimidad entre el alma y Dios. Esto nos hace comprender que es el vestido de la esposa. Nadie se presenta al matrimonio con un vestido no digno del esposo. Para la adoración hacen falta el espíritu y la verdad, y para el servicio la justicia y la santidad. Para el casamiento con Dios nos hacen falta la justicia y el derecho, el amor y la misericordia, la fidelidad. Volviendo a la adoración, nos preguntamos, ¿qué quiere decir revestirnos del espíritu y verdad? ¿Cuál es este vestido de esposa? Cuando la Escritura enuncia que Dios es espíritu, quiere decir algo completamente diferente de la condición humana. Cuando habla del hombre, dice que el hombre es carne. Cuando habla de Dios, dice que es espíritu. El hombre es mortal, mientras que Dios es inmortal. El hombre es débil, mientras que Dios es todopoderoso. El hombre es tiniebla, mientras que Dios es luz. Dios es Dios. Todo lo contrario es totalmente otro. No parece que haya semejanza entre Dios y el hombre. Sin embargo, Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre ha perdido y pierde siempre la semejanza de Dios con el pecado y se experimenta carne en cambio. Dios permanece siempre espíritu, santo, inmortal, todopoderoso. Para adorar al Padre en espíritu, debo recibir el don de revestirme de espíritu, de la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo es posible esto? San Pedro manifiesta que su poder divino nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad.
haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que lleguemos a participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, que es espíritu. Dios nos ha dado la palabra, el Hijo Eterno, haciéndolo carne. Por lo tanto, nos hace partícipes de su divinidad en el Espíritu. ¿Qué es entonces la adoración en espíritu y en verdad? Es adorar revestido de los dones más grandes y valiosos, que no solamente se nos han prometido, sino que ahora se nos han concedido. Estos dones corresponden al Espíritu de Dios y a la verdad toda entera, a la cual nos conduce el Espíritu. Es adorar revestido del Espíritu de sabiduría y de revelación, que permite conocerlo verdaderamente, del que habla San Pablo, Efesios 1:17. Es adorar con los ojos iluminados acerca de la gran esperanza y comunión con el Padre y con el Hijo, que se nos han concedido para vivir en el Espíritu. En efecto, ya no somos extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. De hecho, nos hemos acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. A Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Hebreos 12, del 22 al 24. Entonces, es el Espíritu que ora en mí, no soy yo, no soy más yo, carne que oro y adoro, sino es el Espíritu que ora en mí con gemidos inefables. No se necesita ser profesor de teología para esto, sino ser sumamente humilde y convertido a Dios, para salir colmado por Él en sus dones y poderlo adorar como corresponde. Así era la Virgen María, la más humilde de todas las criaturas y la más repleta de los dones del Espíritu, la más grande adoradora de Dios entre los hombres. El Espíritu es tan grande que nosotros lo recibimos a través de sus dones. Los dones de sabiduría, de ciencia, la fe, la caridad, la paciencia y tantos otros. Nosotros, para poder adorar a Dios, debemos valernos de estos dones. De otro modo, no podemos adorarlo a Él de manera digna. El fin último de todos sus dones es capacitarnos para adorarlo. También la esposa de Dios está adornada de vestiduras reales y resplandecientes para poder adorar a su Señor. La hija del rey, embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado, es llevada hasta el rey. El rey se
se prenderá de su hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. Salmo 45, 12, 14 y 15. Nosotros ahora nos enriquecemos del Espíritu Santo y de sus dones para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. La adoración más alta es aquella de la esposa. María, adornada de toda virtud y don del Espíritu, es la principal adoradora. Nosotros la seguimos como está escrito. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Con gozo y alegría entran en el palacio real. Salmo 45, 15, 16. El palacio real es donde la verdad resplandece, así como es, sus servidores lo adorarán. Ellos contemplan su rostro y llevarán su nombre en la frente. Apocalipsis 22, 3, 4. Los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que están en la casa del Padre y lo adoran, contemplando su rostro. Esta es la adoración eterna. Bueno, mis queridas hermanas, este fue el primer capítulo de este libro y pues el primer capítulo, subir el monte de la adoración de Dios. Bueno, pues hasta ahora este capítulo me llama a hacer una oración. Pues hay varios tipos de oración, ¿verdad? Hacemos oración de petición, que le presentamos a Dios todas las necesidades, todas nuestras inquietudes, las necesidades de los demás y los que nos piden oración. Pero en este capítulo, pues aquí me llama como que de vez en cuando, una vez a la semana, pues allí cuando me inspire a mí el Espíritu, me llama a hacer una oración de adoración total a Dios. Y para esto me dice que tengo que desprenderme de todo, o sea, olvidarme por un momento, de vaciarme de mí misma, vaciar todas mis necesidades, mis intenciones, mis problemas, mis enfermedades, todo vaciarme y pues nada más, o sea, pedirle al Señor que ponga como mi mente en cero, en blanco, digamos, que solamente sea Él tomando todos mis sentidos y toda mi vida en ese momento y hacerle una verdadera oración de adoración. Y también pues pienso yo que escuchar en este momento que ya estoy como vaciada de mí misma, o sea que y nada más escucharlo a Él, que quiere el Señor de mí, que le aflige, para tener de esta manera como una relación más íntima, más personal con Él. Porque pues el Señor, María intercede por nosotros ante su Hijo y su Hijo intercede por nosotros ante el Padre. Dios, Jesús como Hijo de Dios, pues quizás no necesita que nosotros estemos ahí intercediendo con Él ante el Padre, pero es como una manera de permanecer en Él. Permanezcan en mí, dice Él. Entonces
pues siento que este llamado, que de pronto, de vez en cuando hacer esta oración, y como que Dios me muestre a través de su palabra, a través de algo que yo sienta, qué quiere, qué quiere que en ese momento yo lo acompañe. Que así como Él invitaba a sus discípulos a orar, entonces en ese momento que sean las intenciones de nuestro Señor Jesús hacia su Padre, y nosotros ahí con Él, acompañándolo, pero siempre viendo qué es lo que el Señor quiere, en qué, o sea, por qué orar. Porque a veces pedimos y todo, pero quizás Él tiene otros planes para nosotros que siempre serán los mejores. Entonces, acompañarlo en esto, pues para como crear una relación más filial con Él, más cercana, y acompañarlo en estas intenciones que Él tenga para nosotras o para la humanidad en sí. Bueno, mis queridas hermanas, gracias. Disculpen de pronto la lectura, la entonación, y bueno, reflexionemos sobre esto. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir sobre que el segundo capítulo es el proyecto de Dios sobre nosotros. Me parece interesante. Bueno, muchas gracias. Bendecido día para todas.